Bien, continuamos de nuevo, amigos televidentes, en este interesante conversatorio con nuestro colega y amigo Franklin Vázquez. Ustedes discutían al principio del programa un tema interesantísimo, pero tú iniciaste el segmento con la frase el pacto salarial o pacto laboral. Hay un elemento que está en el medio y que viene haciendo ruido y que viene tomando cuerpo y que es una posición del sector empresarial, y es el tema del cambio de la ley de trabajo con el caso de el pago de la cesantía, el no estar de acuerdo, el que sea eliminado. Y ese sería un punto muy importante de discusión en un pacto salarial que conlleve una estructura diferente a lo que es sencillamente aumentar el salario. O sea, hoy aumentamos el salario en función de qué, en función de una demanda, está en función de inflación, está en función de presupuesto, está en función de productividad. ¿Cuál es el rol y la posición del sector empresarial, como tú decías? O sea, yo estoy perdiendo empleo, yo estoy cerrando industria, estoy cerrando comercio, entonces, ¿cómo yo voy a responder a la demanda que tienen los asalariados con relación a sus expectativas? Entonces, hay una serie de cosas que no estarían muy claras porque está manteniendo una posición firme con el tema de la cesantía y que sean eliminadas. Sí, pero eso no es posible. Mira, eso es un derecho adquirido de los trabajadores. Y al final de cuentas, tú te pones a calcular qué constituye eso en términos del paquete completo. Es decir, eso no constituye una masa de recursos importantes, sobre todo por los niveles salariales que tú tienes. Tú tienes que más del 85-90% de los trabajadores dominicanos en empresas formales ganan entre 15,000 y 20,000 pesos. Entonces tú estás hablando... Pero no es un pasivo laboral tan significativo. Sí, no es tan significativo, y al final de cuentas, cada que tiempo se te va van los empleados. Es decir, eso no es importante, eso no es relevante. De acuerdo, eso no es fundamental en una discusión como esta. Lo que sí es fundamental es que haya de alguna manera un aumento en los ingresos reales de los trabajadores. Espérate. Poder de compra. El poder de compra. Para mover la economía, no hay el consumo, no hay forma inversión de que nosotros nos desarrollemos, sino es a través del consumo. Y el consumo te lo da el ingreso, y el ingreso te lo da la productividad, y la productividad te lo da la formación. Entonces nosotros tenemos un esquema lógico de funcionamiento de la economía que no está en la mente de nadie, y es el gran problema que yo tengo y que yo siempre veo. El corto plazo es un problema. El esquema de funcionamiento de cómo se da el proceso, por ejemplo, de desarrollo, también es otro problema. Cuando yo te digo a ti, un trabajador gana 8,000 pesos. ¿Por qué el trabajador gana 8,000 pesos? Primero, que tiene baja formación, ¿verdad? Tiene baja formación. Segundo, esa formación... Segundo, hay un ejército de reserva bastante grande. Sí, cualquiera lo puede asumir. Donde cualquiera, si tú te vas mañana y aparecen 500. ¿Te acuerdas cuando Agora Mola abrió ahí, hizo una feria de empleo? Tenía 700 empleos, aparecieron 12,000 muchachos buscando esos empleos. ¿Qué salario puede ofrecer Agora? El salario más bajo. ¿Por qué? Porque tengo en reserva ahí 11,000 y pico de gente buscando los mismos empleos que todo el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo yo aumento los salarios de los trabajadores? Lo tengo que aumentar por la productividad laboral. Pero, ¿cómo aumento la productividad laboral si no a través de la capacitación, de la formación de la gente? Pero fíjate, eso es un elemento y eso es importante, pero hay un tema, porque hay que ponerse también en los pies, con o sin razón, apoyándolo o no apoyándolo al sector empresarial. Y es el tema fiscal. Bueno, eso es un tema. Porque cuando tú tienes que el 21 pagar el ITEVIS. El 20. El 20. El 20. Ah, bueno, me retrasé un día. Tengo toda la fecha. Tengo toda la fecha porque toda la fecha tengo que pagar. Exacto, tú tienes todas las fechas. Pero todas esas fechas para el sector empresarial son recursos líquidos. Y yo no tengo la certeza de cobrar el 100% de mis facturas, de mis cuentas por cobrar. Sin embargo, se las tengo que adelantar al Estado. Entonces hay toda una maraña que no acaba de cuadrar. O sea, es como el jueguito este famoso, ¿te acuerdas? La cajita esta, o sea, los colores. Sí, es que nunca, la caja rusa. No, al final cuadra. ¿Sabes por qué cuadra? Porque cuadra por lo siguiente. Pero tú tienes que pagar los impuestos, por ejemplo. Sí, pero fíjate lo siguiente. Perdón, escúchame, espérate que tú no estás en tu programa. Es de cariño. Fíjate que
el que inventó la cajita rusa esa fue un niño, un Noche genio. con los vacas, ¿cómo es lo de los... Es nórdica por allá. Fue un genio. Y quienes la resolvieron en menor tiempo, en competencia, son genios también. Entonces, ¿dónde está el genio aquí? No, pero es Pero que... tú Te sabes quedaste también. callado 3 segundos. No, es que no es un problema de genio. Es de realidad. El facilitador. No, es un problema práctico, un Sí. problema práctico. Primero, tú tienes un país que no está acostumbrado a pagar impuestos. Para hablar de impuestos ahora no está acostumbrado a pagar impuestos. Y ya se están No- viendo letreritos a lo que no pagan. No estamos acostumbrados a cumplir leyes. ¿De acuerdo? Entonces, y estamos entonces acostumbrados al facilismo. Estamos acostumbrados a ganancias altas, a utilidades altas. ¿De Es un acuerdo? tema central de la Entonces, yo te digo a ti una cosa. Pero no en el sector industrial. espérate. Sí. Mira, el En la banca sector, sí. no. Eso es horroroso a nivel de todos los sectores aquí. Sí. Aquí yo tengo empresarios amigos que compran un producto en un peso y lo venden en 2,000 pesos. Tú me vas a decir a mí que eso es lógico. ¿Y por qué se da eso? Bueno, porque tú no tienes regulación de Tiene mercado. buenos amigos. Tú no tienes regulación de... No, pero yo estoy hablando de importaciones inclusive, no producto local, importaciones. Sí, sí. ¿Entiendes? Entonces aquí hay una lógica tan irracional Made by China. de muchas ¿Y el muchas Código de cosas. Ordenamiento de Mercado nunca salió? Bueno, yo Salió por parte. Yo no sé si salió o no salió, pero aquí nosotros tenemos un problema de regulación de ganancias, pero ese no es el tema. Vamos a los impuestos, que es el tema que tú me pusiste. Tú tienes que pagar la TCS a principios de mes, 3, 4, 5. Y eso no te lo despinta a nadie, porque si tú lo dejas de pagar, tiene mora al otro día. ¿Y El qué? día 10 tú tienes que pagar lo que son los descuentos a que tú le haces a los trabajos de profesionales y gente que tú le Sí, pagas de manera contratos. directa. El 20 tienes que pagar el ITEVIS. ¿Ok? Los anticipos tienes que pagarlo cada 3 meses. Y eso no te lo despinta nadie, esos impuestos. Ahora, todo el que se meta de empresario sabe que eso está ahí. Y eso es parte Son de su reglas estructura de de juego. costo y de su estructura de organización. De Y su obviamente flujo efectivo. cuando tú estimas la ganancia, tú la estimas con eso. Deduciendo esos costos. Sí, entonces eso no es ningún tipo de problema. El ITEVIS, por ejemplo, tú se lo cobras a otro y entonces tú tienes que pagarlo. El problema es que muchos empresarios entienden que los ingresos de los ITEVIS es de ellos también. Que es un problema grave que nosotros tenemos y entonces no saben cómo. Mira qué ocurre ahí. Mucha gente no sabe que cuando tú estás pagando ITEVIS, tú tienes que generar el ITEVIS tuyo que tú pagas. Sí, para y tú tienes natearlo, que acumularlo, para obviamente natearlo. para natearlo. Entonces, para macharlo, para decirlo mejor. Entonces, no lo hacen. Entonces, al final tienen que pagar un ITEVIS, ¿de acuerdo?, a la renta. Y la renta con eso no juega. Porque al final de cuentas, aquí, y yo felicito permanentemente a la DGI, porque la DGI ha establecido un sistema de control de factura. Óyeme, que es difícil que tú te puedas escapar. Inclusive, con los proveedores del Estado, tú tienes que no hay forma de que nadie se pueda escapar del pago de todo lo que son los tributos, porque tienen toda la información tuya cuando tú eres proveedor Cruzada. del Estado, información cruzada. Entonces, para mí eso no es un problema, porque todo el que se mete empresario, aquí, allá y acullá, sabe que tiene que pagar impuestos. Para mí, ¿cuál es el punto? El punto es, ¿qué constituye la masa salarial de la estructura productiva de una empresa? A que tú no sabes. No pasa del 7%. Es decir, la masa salarial que pagan los empresarios no pasa del 7%. Entonces tú me dices, bueno, ¿y todo lo otro qué? Bueno, tú tienes otros costos, costo de insumo, costo de Energía. materia prima, costo de administración, y De tienes energía. una ganancia. El problema de nosotros es que las ganancias hemos acostumbrado a tener ganancias altas, Sí, pero ahí ganancias ahí en impresionablemente el medio está la altas. depreciación, la amortización y los intereses. Olvídate de Aunque eso, la depreciación se va al flujo efectivo. eso está ahí en administración, eso no es problema. ¿De acuerdo? Yo no estoy diciendo con esto, yo no estoy diciendo Que no con ganen esto, dinero. yo no estoy diciendo que el empresario no tiene que ganar dinero, al contrario, mientras más dinero gane el empresario, mayores posibilidades existen de que pueda reinvertir y que se puedan generar mayores empleos. Pero nosotros tenemos que tener controles y supervisión, y más que supervisión, Sí, pero- regulación de los márgenes de Pero ganancia. mira, es lo mismo, o sea, porque cuando tú pones el ejemplo de tu amigo que compra uno y vende a 2,000, Y vende barato, me dice él. la diferencia es tú montar la estructura productiva, la industria,
No, en ese caso no estamos hablando de industria. Espérate, que ese está Porque la peleando. industria nunca Comercio. va a ocurrir Pero eso. es que ese está peleando. Eso es contra comercio. Contra aquel que lo. No, una industria que produce panes, panadería, está compitiendo contra otro, antes de irnos al cambio, contra otro que lo trae importado. Entonces ahí está el rejuego de nuestra economía. ¿Qué está pasando con ese sector productivo nacional que no ha tenido la capacidad de ser productivo para poder competir con y ahí esa vamos sustitución? con el Por ahí tema de vamos a entrar, competitividad, vamos a pero entrar en vamos tema al próximo competitividad. segmento, amigos.